Nadie podía leerlo. Esa fue la conclusión que más de 20 renombrados criptógrafos se vieron obligados a admitir tras años de estudiar el códice familiar del imperio criminal de los Garza. Se creía que, oculto entre esos extraños símbolos, yacía un secreto capaz de cambiar el destino de toda la familia. Y sin embargo, el mismo día en que el joven don Lorenzo Garza casi había perdido toda esperanza, una niña de 3 años, hija de la nueva ama de llaves, entró inesperadamente a la biblioteca, miró el códice y dijo con inocencia: «Yo puedo leerlo». 7 minutos después, las primeras líneas del código fueron descifradas, desenterrando un secreto que había permanecido oculto durante más de medio siglo y encendiendo una mecha de traición, conspiración y una guerra sangrienta que podría borrar del mapa al imperio de los Garza entero. La lluvia caía a cántaros contra los altos ventanales de la biblioteca de los Garza, convirtiendo la tarde de otoño en algo más parecido al anochecer. La gran hacienda a las afueras de Monterrey había conocido muchos tipos de silencio a lo largo del último siglo. Pero el silencio dentro de esa biblioteca, a tan solo 2 semanas de que don Mateo Garza hubiera sido sepultado en la cripta familiar, era de una naturaleza distinta. No era el silencio del luto. Era el silencio de los hombres que esperan a ver quién dará el primer paso. El fuego en la chimenea de mármol ardía bajo, proyectando una luz ámbar sobre el piso de nogal y los altos estantes que casi rozaban el techo artesonado. Entre los libreros se erguían oscuros retratos al óleo de los hombres que habían forjado a la familia de la nada, armados únicamente con voluntad de hierro y viejas deudas. En el centro de la larga mesa, descansando sobre un cuadrado de terciopelo negro cuidadosamente doblado, se encontraba el códice encuadernado en cuero, con su cubierta marrón desgastada por las manos de 5 generaciones. Lorenzo Garza estaba de pie en la cabecera de la mesa, con una mano apoyada en el respaldo de la silla de su padre. Aún no había decidido sentarse en ella. A sus 34 años, el luto le sentaba bien, pero no lo llevaba con facilidad. Su traje oscuro tenía un corte impecable. Su mandíbula era aún más afilada, y el pequeño crucifijo de plata que su madre le había presionado en la palma de la mano durante el funeral reposaba ahora dentro del bolsillo de su pecho, tibio contra su corazón. Alberto Fuentes, el abogado de la familia, se ajustó los lentes y levantó el sobre sellado por 3ª vez en esa hora. Su voz era firme, cuidadosa y vieja. Don Mateo dejó una última condición, caballeros. Fue escrita de su puño y letra, con 2 sacerdotes como testigos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Lorenzo será reconocido como el heredero legítimo únicamente cuando el códice familiar haya sido descifrado. Marco Garza se recargó en su silla con una risa amarga. Una broma de un muerto. Eso es lo que estamos manejando ahora. Era 4 años menor que Lorenzo, y nunca había aprendido a perder con gracia. 20 expertos, 20 años. ¿Y quiere que esperemos a que el libro se abra solo? Isabela Garza de Treviño se frotó la sien con las yemas de los dedos. Su vestido negro seguía siendo el mismo que había usado para el entierro. Si el códice no se lee, la familia se dividirá. Los lugartenientes ya están hablando de tomar partido. Cerca del mueble de los licores, Sebastián Ríos permanecía de pie sin moverse. 72 años de edad. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, en la postura de un hombre que había pasado toda su vida esperando a que le dijeran qué hacer. Su rostro no revelaba nada, aunque sus ojos estaban fijos en el códice con una intensidad que nadie en la habitación se molestó en notar. Un golpe suave sonó en las puertas dobles. Sofía Morales entró con una bandeja de plata para el té. Sus pasos eran silenciosos, su mirada baja, como correspondía a una mujer que llevaba apenas 3 días en su nuevo empleo. Detrás de ella, aferrada al dobladillo de la falda de su madre con una manita, venía Emma.
La niña tenía 3 años. En el otro brazo, cargaba un oso de peluche cuyo pelaje había perdido el color mucho antes de que ella naciera. Emma vio el códice. Sus ojos se abrieron de par en par. Soltó la falda de su madre y caminó hacia la mesa. «Emma». El susurro de Sofía fue agudo, cargado de miedo. «Regresa, mi amor». Pero Emma se detuvo frente a la mesa y levantó el rostro hacia el hombre que presidía. Su voz sonó pequeña, clara y completamente fuera de lugar en la biblioteca de los Garza. «Yo puedo leerlo». La habitación se congeló. Hasta el fuego pareció pausarse. Lorenzo bajó la mirada hacia la niña y, cuando habló, sus palabras fueron medidas y frías. «Emma, eres muy pequeña. Esto no es un juego. Y yo no soy un hombre que participe en ellos». Marco soltó una risa por lo bajo. El sonido de un hombre al que acababan de darle permiso para sentirse superior otra vez. Sofía dio un paso al frente, con el rostro pálido bajo su cabello oscuro, y extendió la mano hacia el hombro de su hija. Alberto Fuentes no apartó los ojos de la niña. Dejó el sobre sellado sobre la mesa con el mismo cuidado deliberado con el que lo había levantado, y cuando habló, su voz transmitía la calma de un hombre que había pasado su vida midiendo las palabras contra sus consecuencias. «Don Lorenzo», dijo, «una sola hoja de papel no cambiará el orden de estos procedimientos. Y si la niña no dice nada, solo habremos perdido un minuto de una tarde que ya le pertenece a los muertos». Isabela se volvió hacia él bruscamente. El velo de luto le tembló en el hombro. «Alberto, esto es un asunto familiar. No es lugar para niños ni para extraños. Sea lo que sea que el dolor nos haya hecho, no ha derribado los muros de esta casa». «Con todo respeto, señora Isabela», respondió el abogado. «Los muros de esta casa ya han sido abiertos por un testamento. Lo que queda de ellos puede sobrevivir un minuto más». Lorenzo no dijo nada. Miró a Emma, luego a su madre. Sofía se había quedado completamente inmóvil, con la mano flotando justo por encima del hombro de su hija, como si no supiera muy bien si tirar de ella hacia atrás o dejarla donde estaba. Lorenzo había pasado suficiente tiempo en su vida leyendo rostros como para saber que el miedo en la cara de Sofía no era el de una madre cuya hija se había portado mal. Era el miedo de una mujer que había visto a la niña hacer esto antes, y aún no sabía lo que le costaría. Levantó una mano e hizo un pequeño movimiento con 2 dedos. «Permiso». Sebastián se movió antes que nadie. Del escritorio cerca de la ventana tomó una hoja de papel membretado color crema y una pluma fuente negra. Luego, tras una pausa tan breve que solo Sofía la notó, dejó la pluma y tomó un lápiz en su lugar. Le llevó el papel y el lápiz a Emma con la gravedad silenciosa de un hombre que prepara los instrumentos para un rito que no desea ofender. A Sofía se le cortó la respiración en la garganta. No había ninguna razón para que un mayordomo supiera que una niña de 3 años encontraría la tinta demasiado permanente para las marcas que estaba a punto de hacer. Y sin embargo, lo había sabido. Emma tomó el lápiz en su manita. Sebastián acercó una silla alta y la colocó frente a la mesa. Ella se subió con la seriedad de una erudita, ocupando su lugar en un altar. Sus zapatos no alcanzaban el travesaño, y el viejo oso quedó junto al lápiz, observando. Se inclinó sobre el papel. Por un momento, los únicos sonidos en la habitación fueron el rasguño del grafito y la lluvia contra los altos ventanales. Cuando se enderezó, giró la hoja para que los hombres pudieran verla. Había dibujado 5 símbolos, trazos cuidadosos y sin adornos. Una forma curva como el cuello de un pájaro doblado hacia atrás, un círculo con 2 puntos al lado, un pequeño arco junto a una línea recta, una estrella y 3 puntos dispuestos en un triángulo diminuto. Emma señaló la primera marca con la punta del lápiz. «Este significa observa», dijo. El abuelo decía que cuando un pájaro mira hacia atrás,
es porque el que escribe no confiaba en lo que venía después. Movió el dedo hacia el segundo símbolo. El círculo con los puntos significa: no leas derecho, lee alrededor. La oración real está escondida al lado de la oración. Luego el arco. Este es una llave, pero no de las que abren puertas. Es la verdad que necesitas antes de que algo se abra. Luego la estrella. Este es un nombre que no está escrito. El que escribió conocía a la persona, pero no quería que los extraños lo supieran. Y al final, los 3 puntos. Esto significa que hay otro significado debajo del primer significado. Así que las palabras que parecen simples, no lo son. Marco resopló desde el otro extremo de la mesa. Encantador. Alguien le enseñó un cuento antes de dormir, pero Alberto Fuentes se había inclinado hacia adelante, y su silencio era de una naturaleza distinta. Lorenzo miraba a Emma ahora con una expresión que su hermana nunca le había visto antes. No era la suavidad de la lástima. Era la atención de un hombre que había pasado su vida entre mentirosos y que conocía la forma de aquello que no se puede fingir. Emma dejó el lápiz junto al oso. No extendió la mano hacia las páginas del códice. En su lugar, alcanzó la cubierta. Su pequeña mano descansó sobre el cuero marrón desgastado, y sus dedos trazaron algo que los hombres en la habitación aún no podían ver. Los verdaderos están aquí, dijo. No adentro. La boca de Alberto Fuentes se abrió y luego se cerró. El viejo abogado había pasado 7 años de su carrera intentando descifrar el códice en nombre de don Mateo, y antes que él, otros 11 en nombre de don Alejandro. 23 especialistas en 5 países, 2 expertos jesuitas de un archivo del Vaticano, un oficial retirado de inteligencia naval que se había negado a cobrar. Ni uno solo de ellos en todos esos años había pedido mirar la portada. Miró a Emma como si acabara de hablar un idioma que solo había escuchado en sueños. Sebastián, de nuevo junto al mueble de los licores, permitió que su rostro adoptara la expresión adecuada de una leve sorpresa de mayordomo. Pero dentro de su pecho, algo muy antiguo y muy frío comenzó a revolverse. Él sabía lo que había en esa portada. Había visto a don Alejandro pasar el pulgar por ella una vez, hacía 67 años, en el pasillo, afuera del cuarto de donde un niño de 5 años estaba a punto de ser apartado para siempre. El niño había observado desde detrás de una puerta entreabierta. El niño lo recordaba. Emma señaló con la punta de un pequeño dedo. Aquí, cerca de donde se unen las páginas, el pájaro que observa. Y aquí en la esquina, los 3 puntos. Y debajo de esta tira de cuero, el arco. La llave de la verdad. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Acercó la lámpara del escritorio. Ajustó su pantalla de latón en un ángulo bajo, e inclinó el códice bajo la luz. Al principio, no vio nada, solo el grano liso y marrón del cuero que había sido tocado por 5 generaciones de manos garza. Luego, al ajustar el ángulo apenas el ancho de un dedo, las marcas emergieron, tenues, desgastadas casi hasta desaparecer por décadas de pulgares, guantes húmedos por la lluvia, y el tacto suave de hombres que habían creído que el secreto yacía detrás de la portada y no sobre ella. Un cuello curvo, un grupo de 3 puntos diminutos, un arco casi invisible, revelado solo porque el cuero había sido presionado más profundamente que el resto. Lorenzo no habló durante un largo momento. Simplemente miró. Isabela rodeó la mesa sin parecer darse cuenta de que se había movido. Se inclinó sobre la luz. Llevó su mano a la boca. «¿Cómo es que nunca vimos esto?», dijo. Y no era realmente una pregunta. Todos estos años. «¿Cómo nunca lo vimos?», Emma le respondió en el tono sencillo y pausado de una niña que aún no sabía que la simpleza era en sí misma un tipo de acusación. Porque solo miraron en el medio. El abuelo decía eso. Decía: «Los orgullosos solo miran en el medio».
El rostro de Marco se tornó del color del vino acercado demasiado a una vela. Abrió la boca para decir algo y la cerró de nuevo sin decirlo. En la cabecera de la mesa, Lorenzo soltó un suspiro que fue casi una risa. Fue el primer sonido cercano a la risa que alguien había hecho en la biblioteca de los Garza desde el funeral, y se produjo, curiosamente, a expensas de su propia familia. Sebastián no se movió. Sus manos permanecieron entrelazadas a su espalda, pero bajo sus rígidos puños blancos, los dedos del anciano se habían curvado formando el principio de un puño para, de inmediato, con la misma disciplina entrenada que lo había sostenido durante 60 años de servicio, volver a abrirse en la quietud. Lorenzo se irguió. Miró a la niña sentada en la silla alta, al lápiz junto al oso, a las marcas que había dibujado y a las marcas que había encontrado. «Deja que lea la primera página», dijo. La pluma de Alberto Fuentes ya se estaba moviendo. Emma pasó la primera página del códice con ambas manos. El papel era grueso, antiguo, y estaba ligeramente cálido donde la lámpara lo había iluminado. No empezó en la parte superior izquierda, donde la vista de un lector adulto se posaría de forma natural. Colocó su pequeño dedo en el margen exterior de la página, abajo y a la derecha, donde un grupo de marcas diminutas había sido trazado tan ligeramente que, al principio, parecían imperfecciones en el papel. Las trazó hacia arriba, luego a través, y luego hacia abajo por el margen opuesto, en la dirección inversa a la lectura ordinaria. La pluma de Alberto Fuentes se movía junto a ella, silenciosa como un respiro. Había abandonado por completo sus notas sobre el testamento. Una hoja en blanco estaba abierta para cada palabra que Emma pronunciaba. Él escribía. El que está en la esquina dice, «Observa», dijo Emma en voz baja. Luego este dice, «Lleva». Luego este, «Familia», luego, «Rostro». Luego el arco que significa la llave, pero aquí significa «sirve». Y el último en este lado es «casa». Levantó la cabeza y leyó la oración que había formado con una voz pequeña, pero lo suficientemente clara como para que ni una sola sílaba se perdiera con la lluvia. Observa al que lleva el rostro de la familia y sirve como si la casa fuera suya. La biblioteca no se quedó simplemente en silencio. Se congeló. Hasta el fuego, que había estado ardiendo de manera constante durante horas, pareció contenerse. Marco se puso de pie tan rápido que su silla raspó el piso de nogal. El sonido fue brusco y profano, e hizo que Isabela se sobresaltara. «¿Qué es esto?», exigió. Alguien garabateó tonterías hace 100 años para hacernos sospechar unos de otros. ¿Y nos vamos a quedar aquí sentados permitiendo que la hija del ama de llaves lo lea como si fueran las sagradas escrituras? Nadie le respondió. Los ojos de Isabela se movieron, no por decisión, sino por reflejo, hacia el mueble de los licores. Sebastián estaba allí, como había estado durante toda la tarde, con la cabeza ligeramente inclinada, las manos ahora cruzadas frente a él a la altura de la cintura, en la postura de un mayordomo esperando instrucciones. Su rostro no revelaba nada, absolutamente nada. Y eso, pensó Isabela sin saber por qué, fue lo primero que le pareció extraño en él. Emma colocó el dedo en la siguiente línea. Trazó, levantó, habló. El primer robo no fue de oro, sino de apellido. Lorenzo sintió un frío que subía lentamente por la parte posterior de su cuello y se instalaba en la base de su cráneo. Había enterrado a su padre hacía 62 días. El médico que había llegado a la hacienda esa noche había pronunciado las palabras «ataque fulminante», con la facilidad practicada de un hombre que las ha dicho muchas veces, y luego las había repetido, más lentamente. Cuando Lorenzo le preguntó cómo un hombre de 62 años, que corría 3 kilómetros cada mañana y solo bebía agua en la cena, podía estar muerto antes de que el segundo plato llegara a la mesa.
El médico no había podido responder. Solo había bajado la mirada. Lorenzo no había pensado en esa mirada evasiva en semanas. Volvía a él ahora. Sofía había cruzado la habitación sin que nadie se diera cuenta. Se paró junto a la silla alta con la mano en el hombro de Emma, ayudando suavemente a su hija a bajar. El oso estaba metido una vez más en el hueco del brazo de la niña. Emma parecía cansada, de esa forma en que los niños pequeños se ven cansados, de repente y por completo, como una vela a punto de apagarse. Lorenzo no miró a su hermano, ni a su hermana, ni al abogado cuya pluma finalmente se había detenido. Miró a Sebastián. «Sebastián», dijo, «¿cuánto tiempo llevas sirviendo a esta familia?» Sebastián respondió sin dudar, con la fluidez de un hombre que ha ensayado la frase durante tanto tiempo, que ya no se sentía como una respuesta, sino que se había convertido en una especie de plegaria. 60 años, don Lorenzo. Desde que tenía 5, Emma descansó su mano sobre el códice una vez más. No se volvió a sentar en la silla alta. Sofía la sostuvo por detrás, con un brazo alrededor de su cintura, de la misma manera en que una madre sostiene a un hijo que aún no ha terminado algo que ella desearía que nunca hubiera comenzado. «Hay una línea más en esta página», dijo Emma. «Dice, ¿dónde?» Trazó las marcas en el margen inferior. Su dedo se movía lentamente. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban puestos en la ventana y no en ningún rostro de la habitación. «En el pasillo oriente», dijo. Donde el fundador aún vigila, Alberto Fuentes anotó las palabras y dejó descansar su pluma al fin. Levantó la vista hacia Lorenzo, y en el pequeño movimiento de sus viejos hombros, hubo algo parecido a una disculpa, como si él personalmente le hubiera fallado al códice por nunca haberle hecho la pregunta correcta. Lorenzo no giró la cabeza. «Sebastián», dijo, «la llave». Por primera vez en 60 años, Sebastián no respondió de inmediato. La pausa fue breve, no más larga que el espacio entre dos latidos de un reloj, pero estuvo allí. Isabela la escuchó. Alberto la escuchó. Lorenzo la escuchó tan claramente, como si el anciano hubiera hablado en voz alta. Sebastián introdujo la mano en el bolsillo interior de su saco negro de mayordomo. Su mano no tembló de ninguna manera que un extraño hubiera notado. Pero sus propios dedos, los mismos que habían pulido la plata, doblado sábanas y abotonado el cuello de un niño de 5 años que un día se convertiría en don Lorenzo, sabían perfectamente bien que estaban temblando. Sacó una pequeña llave de hierro, oscurecida por décadas de roce con la tela del bolsillo. La colocó en la bandeja que Alberto Fuentes le extendió. «El pasillo oriente no se ha abierto desde que don Alejandro fue sepultado», dijo Sebastián. Su voz era la misma que había usado durante 60 años. «En 2004, si no recuerdo mal». «¿Recuerdas bien?», dijo Lorenzo. El pasillo más allá de la biblioteca era más largo de lo que cualquiera de ellos recordaba. Las lámparas de pared a lo largo del corredor eran de bronce, oscurecidas por la humedad que se filtraba a través de las viejas ventanas de la hacienda cada invierno. Y solo una de cada 2 se había mantenido encendida. La luz caía en charcos amarillos y lentos, que no llegaban a tocarse en el suelo. Sofía levantó a Emma en brazos antes de que se pusieran en marcha. La niña estaba demasiado cansada para caminar, y el pasillo era demasiado frío, y ninguna ama de llaves en su sano juicio iba a permitir que los zapatos de su hija de 3 años tocaran una piedra que no había sido barrida en 20 años. Emma apoyó la mejilla en el hombro de su madre y mantuvo los ojos abiertos. Los retratos los observaban al pasar. Don Víctor, 1912, con el uniforme de las fuerzas revolucionarias. Don Alejandro, 1932, con un traje gris y una corbata gris perla, con los ojos fijos en algún punto más allá del marco. Don Mateo, 2004,
aún tan reciente que Isabela giró el rostro al pasar. Entre cada retrato, una pequeña placa de latón y una fecha. Entre cada fecha, una vida. Emma levantó la cabeza. «Alto, por favor», dijo, y Sofía se detuvo. La niña miraba a don Alejandro. El retrato mostraba a un hombre de mediana edad. Una mano descansaba sobre una mesa, y sobre esa mesa había un libro encuadernado en cuero marrón, exactamente del mismo color que el códice que ahora yacía en el escritorio de nogal a sus espaldas. En la otra mano llevaba un anillo de sello de oro oscuro, y aún a la distancia del pintor, las letras grabadas en su cara eran legibles. Una G, Emma lo estudió. Luego señaló la esquina inferior derecha del pesado marco dorado. Este ya lo han abierto antes. Alberto Fuentes y Lorenzo se acercaron. Alberto levantó la pequeña linterna de bolsillo que había comenzado a llevar consigo desde el funeral. El polvo a lo largo de la parte superior del marco reposaba como un terciopelo espeso e inalterado. El polvo en la esquina inferior derecha, no. Y allí, medio oculto debajo del oro ornamentado, un pequeño clavo brillaba más que los demás, con su cabeza sin rayar, un tono demasiado nuevo. Detrás de ellos, Sebastián permanecía completamente inmóvil. En la luz amarilla, su rostro se había vuelto del color del papel viejo. Isabela susurró casi para sí misma. «Este es el pasillo al que papá no nos dejaba entrar cuando éramos niños. Una casa recuerda lo que su gente decide olvidar». Lorenzo no apartó la mirada del marco. «Bájenlo», ordenó. Sebastián se movió de inmediato. Su mano ya estaba alcanzando el borde inferior de la madera dorada, cuando la voz de Lorenzo lo detuvo sin necesidad de elevarse. «Tú no, Sebastián». «Alberto». La mano del anciano se detuvo en el aire, luego se retiró. Dio un paso medido hacia atrás y volvió a cruzar las manos delante de él en la postura de un sirviente, en espera de nuevas órdenes. Su rostro no reveló nada. Sus ojos, sí. Alberto Fuentes sacó un par de finos guantes de algodón del bolsillo de su abrigo, los mismos que alguna vez usó para manejar las escrituras más antiguas de don Mateo. Uno de los guardias de Lorenzo se acercó en silencio para sostener el otro extremo del marco. Juntos, con el cuidado de hombres que manejan algo que podría tener voluntad propia, levantaron el retrato de don Alejandro de la pared. La pared detrás no era una pared. El yeso había sido cortado y recolocado con la paciencia de un artesano que creía que nadie vivo iría a buscarlo jamás. Un nicho poco profundo se abría en la piedra, con sus bordes suavizados por el mismo polvo que había reposado en la parte superior del marco. Adentro, 3 cosas yacían una al lado de la otra, dispuestas con la ceremonia silenciosa de un hombre que coloca ofrendas en un altar. Una carta sellada con cera roja que se había resquebrajado en 3 partes desiguales. Un pequeño libro encuadernado en cuero negro, con la cubierta reseca por los años, y un mapa doblado de la hacienda, con el papel amarillento en los pliegues. Alberto introdujo la mano lentamente. Levantó primero la carta. El sobre era grueso, hecho a mano, y en el frente, una línea había sido escrita con tinta antigua por una mano que se había estabilizado con esfuerzo. La leyó en voz alta, con el tono que un abogado reserva para cosas más antiguas que la habitación en la que se encuentra. Al Garza que aún esté dispuesto a soportar la verdad. Isabela emitió un pequeño sonido en su garganta. Sofía apretó su abrazo sobre Emma. Marco no habló. «Léela, Alberto», dijo Lorenzo. El viejo abogado giró el sobre, rompió la cera restante con el borde del pulgar y sacó una sola hoja doblada. Leyó lentamente, y su voz, aunque firme, adquirió la gravedad de un hombre que carga con algo más pesado que el papel. «Escribo estas líneas no para avergonzar a la casa que construí, sino para que la casa no olvide que fue construida sobre los hombros de un hijo al que negué. Una vez tuve un hijo, mi primogénito. Su madre no era de nuestra sangre,
y por el honor de la familia, lo envié lejos cuando tenía 5 años. Ese ha sido el mayor pecado de mi vida. Si alguien lee estas palabras, le ruego que le devuelva el apellido que le robé. Don Alejandro Garza. 1998. La carta quedó descansando en la mano enguantada de Alberto. El pasillo no se movió. Isabela se cubrió la cara con ambas manos y lloró sin emitir sonido. Nunca había conocido a su abuelo, solo a sus retratos y a sus silencios, y ambos la habían criado. Marco negó con la cabeza lentamente, una y otra vez, como si el propio movimiento pudiera deshacer lo que se había dicho. Imposible, susurró. Él no. El abuelo no. En la esquina, más allá de la luz, Sebastián estaba tan quieto que su inmovilidad se había convertido en su propia confesión. Dentro del bolsillo de su abrigo negro, su mano se había cerrado alrededor de un pequeño crucifijo de madera. Madera de olivo, desgastada por 60 años de pulgares y oraciones. Lo último que su madre le había presionado en la palma, antes de que la fiebre se la llevara. Lo sostenía ahora con un agarre que habría roto algo menos fuerte. Lorenzo no fue hacia él. No lo acusó. No habló en absoluto. Solo lo miró durante un largo rato. Alberto Fuentes dejó suavemente la carta sobre la pequeña mesa auxiliar de mármol, bajo el marco vacío, como si el papel en sí requiriera ahora de un lugar para descansar. Luego sacó el libro de cuero negro del nicho y lo giró hacia la luz amarilla de la lámpara. La cubierta desprendió un ligero olor a cedro y tela vieja. Al abrirlo, las páginas interiores estaban pautadas y fechadas, y la mano que las había llenado era la misma que había firmado la carta. No era un diario, era un libro de contabilidad. Pasó las páginas lentamente, y luego las pasó más lentamente aún. 1958, leyó. Matrícula, 1,400 pesos. Renta, residencia privada, barrio de la capital. Pago enviado a través de un tercer intermediario. Destinatario, Catalina Ríos. Niño identificado solo por iniciales. SR. Pasó otra página, luego varias. Las entradas eran meticulosas, mensuales, ininterrumpidas. 1962. Gastos médicos, 380 pesos. Ropa de invierno, 120. Destinatario, Catalina Ríos. Niño, SR. Otra página. 1971. Colegiatura de secundaria. Catalina Ríos. SR. Los años avanzaban bajo el pulgar enguantado de Alberto. 40 años de registros. 40 años de un hogar que nunca había aparecido en ninguna declaración de impuestos, en ninguna escritura, en ninguna tarjeta de Navidad. 40 años de un nombre presionado sobre el papel por una mano que se había negado a escribirlo completo. Alberto se detuvo cerca de la mitad del libro, abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Ríos, dijo en voz baja. No fue una pregunta. Fue el sonido de una palabra aterrizando. Isabela giró la cabeza. No pensó en girarla. Simplemente lo hizo. Y sus ojos encontraron a Sebastián al otro lado del corredor, en la esquina donde la lámpara no alcanzaba a iluminar. Las cejas de Marco se fruncieron con el retraso lento de un hombre cuya mente ha comenzado a adelantarse a su voluntad de seguirla. Lorenzo fue el último en voltear, sin prisa, como un hombre que ya sabía dónde iba a terminar su mirada. Sebastián no se movió. Sus manos estaban entrelazadas de nuevo frente a él. Su rostro llevaba la misma compostura entrenada que había mostrado desde que se abrió el códice. «Hay muchos ríos en este país», dijo. Su voz era uniforme, ensayada. La frase la había llevado consigo durante tantos años que ya no tenía forma propia. Era la respuesta de un hombre que se preparó décadas atrás para el momento en que esta pregunta finalmente pudiera formularse, y que había seguido preparándose mucho después de dejar de creer que llegaría. Pero Emma,
que no conocía la política de los hombres adultos, que no sabía que era un libro de contabilidad, que tenía 3 años y estaba cansada y cálida en los brazos de su madre. Levantó la cabeza del hombro de Sofía y miró a Sebastián durante un largo momento. Luego se inclinó hacia el oído de su madre. «Ese señor tiene los ojos tristes, mamá». El susurro no fue lo suficientemente bajo. Viajó en el aire quieto del pasillo de la misma manera que una piedra pequeña resuena en un pozo. Sebastián se estremeció. Fue casi invisible, pero fue el primer movimiento involuntario que su cuerpo había hecho desde que comenzó la mañana, y cada adulto en el pasillo lo vio. Alberto pasó a la última página escrita. 1998. Leyó, y su voz se afinó. El niño es ahora un hombre. No tengo el valor de devolverle el apellido. Que Dios me perdone. La lámpara detrás de él zumbó débilmente y se estabilizó. Lorenzo no acusó. No se movió. Solo miró a Sebastián, y lo miró durante un tiempo muy, muy largo. Regresaron a la biblioteca porque el pasillo había comenzado a sentirse demasiado estrecho para lo que se había dicho en él. Alberto dejó el libro mayor y la carta sobre la mesa de nogal, junto al códice, y desdobló el último objeto del nicho, el mapa, con la delicada paciencia de un hombre que manipula algo que fue doblado por manos ahora muertas. El papel estaba dibujado a mano. Las líneas estaban hechas con tinta negra y fina, afiladas en las esquinas donde se había apoyado la regla de un dibujante. En la esquina inferior derecha, una pequeña anotación a lápiz descolorido decía simplemente 1954. Emma no había pedido que la bajaran, solo observaba. Sofía la dejó en la silla alta junto a la mesa, y la niña colocó su manita en la esquina del mapa como si le estuviera haciendo una pregunta en privado. «Esta no es nuestra casa», dijo Emma. «¿Lo es?», respondió Lorenzo. «Pero fue dibujada antes de que tu madre naciera». Emma trazó una línea con el dedo. La hacienda en el papel era más pequeña que en la que vivían ahora. No había ala este. La capilla aún no se había construido. El huerto llegaba más al oeste de lo que cualquiera de los hermanos Garza había visto jamás. Y detrás, dibujado con menos líneas porque en ese entonces importaba menos, había un pequeño edificio cuadrado al borde del olivar. Se había añadido una pequeña marca con tinta roja oscura al lado. La tinta era más nueva que el mapa. La marca era un pequeño cuadrado, y junto a ella, con la misma caligrafía cuidadosa que había escrito la carta y llevado la contabilidad, 4 palabras. Donde se entierra la memoria. Isabela leyó las palabras en voz alta. Su voz no tembló, pero algo detrás de ella sí lo hizo. Marco se empujó lejos de la mesa. «No podemos ir allá afuera, no ahora. Está lloviendo. Estará oscuro en menos de 1 hora. Y estamos persiguiendo el juego de una niña de 3 años por un jardín que no ha sido caminado en décadas. Basta. Basta de esto». Isabela no se volvió hacia él. En su lugar, se volvió hacia la pared donde colgaba un retrato más pequeño de su padre sobre el aparador. Pintado hacía menos de 2 años. La pintura seguía siendo lo suficientemente brillante como para hacer que el duelo pareciera indecente. «Si nuestro padre murió por esto», dijo suavemente, «tenemos que saberlo». Marco abrió la boca, volvió a cerrarla. Lorenzo no alzó la voz, nunca tuvo la necesidad de hacerlo. «Traigan los abrigos», dijo, «y 2 linternas». La casa comenzó a moverse a su alrededor. Se envió a un guardia a por linternas grandes, y a otro por los pesados abrigos de lona encerada que se guardaban en el vestíbulo de barro desde los tiempos de casa de don Mateo. Sebastián dio un paso adelante, inclinó la cabeza con el mismo ángulo preciso que había usado durante 60 años, y habló con el mismo tono limpio y contenido. «Conozco el olivar desde que era un niño, don Lorenzo. Puedo guiarlos». «Hazlo», dijo Lorenzo.
Sostuvo la mirada del anciano un momento más de lo que la había sostenido jamás. Sebastián no apartó la vista, pero tampoco le devolvió la mirada con los mismos ojos que había usado esa mañana. Ambos hombres entendieron, sin palabras, que la ficción educada que había gobernado su relación durante 3 décadas había comenzado a ceder por una de sus costuras. Sofía se arrodilló junto a su hija. «Mi amor, quédate con la señora Isabela. Mamá volverá muy rápido». Emma tomó la mano de su madre y la sostuvo con la seriedad de un adulto. «Tengo que ir, mamá. El libro aún no termina». Alberto Fuentes reunió la carta, el libro contable y el mapa en su maletín de cuero con manos exactas y cuidadosas. La lluvia se había vuelto más fina para cuando cruzaron la terraza y bajaron al jardín, aunque el frío no había disminuido con ella. Se asentó en los cuellos de sus abrigos y dibujó una lenta neblina plateada a través del olivar. Los árboles eran viejos, con sus troncos curvados en dirección a un viento que ya no soplaba. Entre ellos, medio resguardada por una elevación del terreno y medio rendida a él, se encontraba la antigua bodega. Su techo había perdido tejas en más de un invierno. Su puerta de madera se había oscurecido con los años, volviéndose algo más parecido a la corteza de un árbol. El camino que llevaba hasta allí no había sido barrido en la memoria de nadie que aún viviera en la casa. Sebastián caminaba al frente del grupo con la firmeza de un hombre que no necesita luz para encontrar un lugar. Su abrigo negro de mayordomo ya había comenzado a oscurecerse en los hombros a causa de la lluvia. Empujó la puerta con 2 dedos, como si fuera la puerta de una habitación donde alguien todavía dormía, y entró. Cruzó hacia la esquina más alejada del piso de ladrillo. No se arrodilló, simplemente señaló. «Esta esquina tiene un eco diferente», dijo. «Siempre lo tuvo». Marco tomó una palanca de manos de un guardia. Dudó. Luego apoyó el hierro en la unión de los ladrillos y empujó todo su peso contra él. El mortero cedió con la protesta seca de algo que había esperado mucho tiempo para que se lo pidieran. Un ladrillo se levantó, luego otro. Debajo de ellos yacía una gruesa escotilla de madera, con sus tablones oscuros e hinchados, y su argolla de hierro opacada por décadas de silencio inalterado. La escotilla se abrió a una estrecha escalera de piedra, y el aire que subió de ella era más viejo que cualquiera de ellos. Olía a tierra, olía a papel, olía a un frío que vivía bajo las casas y que no respondía a las estaciones. Lorenzo bajó primero, con una linterna en la mano izquierda. Alberto Fuentes lo siguió, con su maletín de cuero apretado contra las costillas. Sofía se detuvo en la parte superior de los escalones, con Emma en brazos, y no intentó bajar. La niña se inclinó hacia adelante, curiosa, pero no pidió que la bajaran. La cámara subterránea era pequeña, apenas más ancha que un pasillo. Un baúl de hojalata reposaba contra una pared. Junto a él, yacían 2 libros de contabilidad envueltos en tela gris. Sobre ellos, envuelto por separado en un cuadrado de terciopelo verde que alguna vez había sido fino, descansaba un retrato enmarcado. Alberto levantó el marco con ambas manos enguantadas. Dejó la linterna sobre el baúl, apuntando hacia arriba, y desenvolvió el terciopelo. La fotografía era en tono sepia. El papel se había ablandado en los bordes, pero la imagen se mantenía intacta. Una mujer joven de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido en la nuca, un vestido oscuro y sencillo con cuello de encaje, y en sus brazos, medio sentado en su regazo, medio de pie a su lado, un niño pequeño de tal vez 5 años. Su mano descansaba sobre la muñeca de ella. Sus ojos miraban a quienquiera que hubiera sostenido la cámara como si ya supiera que la foto era una despedida. A lo largo del borde inferior, con una caligrafía que aún no había aprendido a asustarse de sí misma, 5 palabras en tinta: Catalina y Salvador. Olivar,
1958. Lorenzo volvió a subir por la estrecha escalera con el marco sostenido cuidadosamente contra su pecho. En la entrada de la bodega, lo giró para que Sofía pudiera verlo, y para que Emma pudiera verlo, y para que Sebastián, que no se había movido del umbral de la puerta, también pudiera verlo. La lluvia se acumulaba en los hombros del anciano, y había comenzado a caer en gotas lentas y solitarias desde el borde de su abrigo. Emma miró la fotografía. Luego miró a Sebastián y dijo, con la voz sencilla y pequeña de un niño que aún no ha aprendido qué tipo de piedad obliga a una persona a no decir las cosas: el niño de la foto tiene los mismos ojos que ese señor. Sebastián no respondió. Dentro del bolsillo de su abrigo, el crucifijo de madera de olivo que su madre le había presionado en la palma hacía 67 años. Se sentía más pesado que nunca. Alberto Fuentes volvió a bajar las escaleras de piedra y se arrodilló junto al baúl de hojalata. Las bisagras cedieron con el sonido reticente de un metal que ha olvidado cómo moverse. Adentro, el contenido había sido envuelto en papel encerado, doblado con las manos pulcras y cuidadosas de un hombre que sabía que la humedad acabaría con cualquier cosa que no protegiera. Alberto levantó el primer paquete y lo desdobló bajo la luz de la linterna. Dejó de respirar por un momento. Luego llamó hacia arriba de las escaleras, y su voz, siempre firme en un tribunal, se había adelgazado hasta convertirse casi en un susurro. Don Lorenzo, venga a ver esto. Lorenzo le pasó la fotografía cuidadosamente a Sofía y volvió a bajar. Se arrodilló junto al abogado. Los dos hombres sostuvieron el papel entre ellos bajo el haz amarillo de la linterna. Era un acta de nacimiento. El papel había amarilleado hasta tomar el color del marfil viejo, pero la tinta se mantenía. Nombre del hijo: Salvador Ríos Garza. Padre: don Alejandro Garza. Madre: Catalina Ríos. Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1953. Lorenzo leyó cada línea lentamente, como si las palabras pudieran reorganizarse si pasaba sobre ellas con demasiada rapidez. Debajo del acta de nacimiento había otro papel, doblado por la mitad, con los bordes suavizados por el tiempo. Lo sacó. El encabezado, escrito en el español formal de otro siglo, decía: Registro de deliberación de honor familiar. El documento estaba fechado en 1958. Llevaba 4 firmas: don Alejandro Garza y los 3 hombres de mayor edad del consejo familiar. Las palabras eran menos que en el acta de nacimiento, y más frías. En nombre del honor de la casa, se retira el apellido Garza del niño Salvador. El niño será expulsado de la hacienda. La madre recibirá manutención a cambio de silencio. 4 firmas. 4 hombres. Un niño, de 5 años, al que nadie le había preguntado. Lorenzo subió las escaleras de piedra lentamente, llevando los 2 papeles sostenidos entre su palma y la parte plana de su otra mano. Alberto lo siguió, dejando el baúl entreabierto a sus espaldas. Isabela ya estaba llorando sin emitir sonido. Una de sus manos se había elevado hasta su boca, y se había quedado allí. Marco estaba un paso más allá de ella, con los hombros tensos, y la mandíbula trabajando en torno a una palabra que no podía encontrar. Lorenzo no levantó los papeles. No los presentó como evidencia. Simplemente los sostuvo, y se volvió hacia el umbral de la vieja bodega, donde Sebastián estaba de pie bajo la lluvia. «Sebastián», dijo Lorenzo. Su voz era baja, lenta, y desprovista de la autoridad habitual que solía vestir como un abrigo. «¿Quién es Salvador?» Sebastián no respondió de inmediato. La fina lluvia trazaba líneas limpias por ambos lados de su rostro. En la mejilla más cercana a la luz, una línea se movió de forma distinta a las demás, y nadie en el umbral habría podido decir con certeza si era agua de lluvia o algo más,
porque después de 72 años, el rostro de un hombre aprende a esconderse incluso de sí mismo. Guardó silencio durante un largo tiempo, el tiempo suficiente para que la respiración de Marco se cortara, el tiempo suficiente para que Isabela bajara la mano de su boca. Cuando Sebastián finalmente habló, su voz había perdido la superficie pulida que había mantenido a lo largo de 6 décadas de servicio. Salió de él áspera, como si algo hubiera sido arrastrado por el interior de su garganta. Salvador, dijo. Es el nombre que enterré con mi madre el día que murió, en 1998. Isabela se quebró por completo, enterrando el rostro en el hombro mojado de su abrigo. Marco no se movió. No habló. Su boca se abrió una vez, luego se cerró, y se mantuvo cerrada. El brazo de Sofía se apretó alrededor de su hija. Emma miró a Sebastián, y frunció su pequeño ceño de la manera en que lo hacen los niños, cuando no pueden comprender una tristeza, pero sienten que está lo suficientemente cerca como para tocarla. Regresaron a la biblioteca envueltos en un silencio que había perdido la cortesía del anterior. La lluvia afuera había comenzado a amainar, pero la luz que entraba por los altos ventanales había adquirido el color de la ceniza. Alguien del servicio había avivado el fuego en la chimenea de mármol mientras estaban en el olivar, y ahora ardía con más fuerza, proyectando una luz cálida sobre la mesa de nogal, donde la carta, el libro de contabilidad, el mapa, la fotografía y los 2 papeles doblados del baúl de hojalata ahora reposaban en cuidadoso orden. Lorenzo no se dirigió a la cabecera de la mesa. Caminó hacia el sillón junto a la chimenea, el que su padre solía usar, y posó la mano sobre su respaldo de cuero gastado. Luego miró al otro lado de la habitación, hacia Sebastián, que volvía a estar de pie en la postura que había mantenido durante 60 años, y habló sin levantar la voz. «Siéntate, Sebastián». El anciano no se movió de inmediato. Nunca se había sentado. Sebastián cruzó la habitación lentamente. Se dejó caer en el segundo sillón junto al fuego, el más pequeño, el que don Mateo reservaba para el sacerdote durante las visitas de Navidad. Sus manos no sabían qué hacer. Se encontraron en su regazo y se quedaron allí. Por primera vez en 6 décadas, se sentó en presencia de la familia Garza como un hombre, y no como un sirviente. Empezó a hablar. Su voz era baja y constante, y no viajaba más allá de lo necesario. Su madre, Catalina Ríos, había llegado a trabajar a la casa a los 17 años. Era la menor de 3 hijas de un pueblo en la sierra. Don Alejandro se había fijado en ella durante el 2º año. Al principio, había sido amable. La amabilidad, dijo Sebastián, era la puerta por la que se encontraban todas las demás puertas. Él mismo había nacido el 14 de junio de 1953. Su madre tenía 20 años. Durante los primeros 5 años de su vida, había correteado por los pasillos de esta casa como corría cualquier niño de la familia. Había conocido la mano de don Alejandro apoyada en su cabeza. Aún no sabía lo que era un apellido. A los 5 años, se llevó a cabo la discusión sobre el honor. Él no había estado en la habitación. Solo recordaba el olor a humo de puro que quedó después, y el rostro de su madre al salir. Abandonaron la hacienda esa misma noche con una maleta, un pequeño sobre con dinero, y una dirección en un barrio modesto de la capital. La casa en la capital había sido pagada. La educación había sido pagada. Todo había sido pagado. Todo, dijo Sebastián, menos el nombre. Su madre había muerto en el invierno de 1998. Después del funeral, él había regresado a la hacienda y había pedido un puesto. Don Alejandro, ya anciano y a menudo enfermo, se lo había dado sin preguntar el por qué. Sebastián solo quería estar cerca de su padre en los últimos años de vida de aquel hombre. Don Alejandro había muerto en 2004, sin haber pronunciado jamás, en ninguna habitación, ante ningún testigo,
la palabra hijo. Sebastián se detuvo allí. No habló de la voz en un teléfono satelital en un sótano cerrado bajo llave. No habló de una promesa hecha 20 años atrás en un almacén cerca de la frontera. No habló del pequeño frasco cuyo contenido se había añadido, gota a gota y con sumo cuidado, al vino de la cena de don Mateo durante 11 meses. Esas cosas permanecieron en su interior, más pesadas que el crucifijo de su bolsillo. Isabela se secó las mejillas con la base de la mano. Sofía abrazó a Emma contra sí y no se dio cuenta de que estaba llorando. Marco fue el último en hablar. Su voz era apenas un murmullo. «Entonces», dijo, «eres nuestro tío». Sebastián no respondió. Bajó la cabeza. La casa ya se había quedado en silencio para cuando Lorenzo se rindió ante el insomnio. El reloj del pasillo de la entrada había dado las 2 y luego las 3. La lluvia había cesado en algún momento sin que él se diera cuenta, y el silencio que le siguió era del tipo más profundo. El silencio de una casa enorme que se había agotado a sí misma. Se levantó, se vistió sin encender la lámpara y bajó las escaleras hacia la biblioteca. El fuego había vuelto a consumirse. El códice yacía donde lo había dejado, abierto sobre la mesa de nogal, con la mitad de sus páginas aún sin leer. Envió a un guardia a las habitaciones del ama de llaves con instrucciones discretas. Sofía llegó unos minutos después, envuelta en una bata de lana, con el cabello suelto sobre el hombro, y Emma dormida en sus brazos. Lorenzo se disculpó con una voz tan baja que la niña dormida no se inmutó. No habría pedido esto a estas horas, pero hay páginas que el libro aún no ha pronunciado, y creo que necesito escucharlas antes de que amanezca. Sofía lo miró durante un largo rato. Luego bajó la mirada hacia su hija. La mano de Emma estaba enroscada en el cuello del viejo oso. «¿Lo hará?», dijo Sofía en voz baja. «Pero solo lo que pueda, y luego la llevaré de vuelta a la cama». Lorenzo asintió. Era la primera pequeña piedad que le concedía a alguien ese día. Sentaron a Emma en la silla alta. Se frotó los ojos con un pequeño puño. Luego colocó la mano sobre el códice y pasó las páginas hacia la parte de atrás, pasando el medio, pasando las páginas que ya había leído, hasta llegar a las últimas. La tinta allí era distinta. Los símbolos estaban presionados con más fuerza contra el papel, como si la mano que los había dibujado hubiera tenido prisa y estuviera asustada de esa misma prisa. Las líneas temblaban ligeramente. Algunas de las marcas habían sido repasadas 2 veces. Emma leyó despacio. Su voz, ya pequeña de por sí, se había vuelto aún más pequeña por el sueño. «No confíes en el sirviente», dijo, «que sonríe demasiado tiempo. Cuenta cada cuchara de plata y cada año que le fue negado». Lorenzo leyó la frase para sí mismo. Luego la leyó de nuevo, y una tercera vez. Giró la cabeza hacia las puertas dobles de la biblioteca. Estaban entreabiertas. Más allá de ellas, en el pasillo, una sola lámpara seguía encendida en el extremo opuesto. Bajo su luz amarilla, Sebastián estaba puliendo el reloj de péndulo que alguna vez había pertenecido al abuelo de Lorenzo. Su trapo se movía en los mismos círculos pequeños y pacientes en los que se había movido durante 30 años. A esa distancia, lucía exactamente como un mayordomo que no podía dormir y había decidido ser útil. Emma colocó su dedo en el siguiente grupo de marcas. Primero fue un hijo. Leyó. Luego una sombra, luego un enemigo. Ten cuidado con el té que trae. Algo frío se deslizó por la nuca de Lorenzo y se instaló en la base de su columna. No se movió. No llamó a los guardias. Ni siquiera apartó la mirada de la puerta. Simplemente alcanzó, en silencio, la pequeña campana de latón en la esquina de la mesa, la misma que mandaba llamar a Alberto Fuentes desde la habitación de invitados donde el abogado había decidido pasar la noche.
Sofía levantó a Emma, que ya volvía a estar dormida, y la sacó por el pasillo lateral, evitando el corredor donde estaba el reloj. Cuando Alberto llegó, Lorenzo le habló en un susurro. Dio 3 órdenes. Duplicar la guardia en sus propias habitaciones. Contactar al doctor Lozano antes del amanecer, en silencio, a su número personal, no al de la hacienda. Y preparar, sin hacer ruido, un pequeño maletín con lo que un médico pudiera necesitar si alguien en la casa fuera envenenado. Luego, Lorenzo se quedó solo en la biblioteca, con la mano sobre el códice y la mirada fija en las brasas. Sebastián abandonó el pasillo justo antes de las 4. El reloj de péndulo había sido pulido mucho más de lo necesario. No miró hacia atrás, hacia la puerta de la biblioteca. Sus habitaciones estaban en el sótano del ala oeste. Una pequeña suite de 2 cuartos que los mayordomos de la familia Garza habían ocupado durante un siglo. Cerró la puerta con llave, corrió la pesada cortina sobre la única y alta ventana, y se quedó de pie por un momento en medio de la habitación con los ojos cerrados. Luego cruzó hacia el escritorio en la esquina. Se arrodilló, sacó el cajón inferior, levantó el panel falso de madera, y tomó del hueco un pequeño teléfono satelital cuya carcasa se había vuelto gris con los años. El teléfono tenía un solo número en la memoria. Lo presionó y se llevó el auricular a la oreja. 3 tonos, y luego una voz al otro lado, profunda y sin prisas, engrosada por los puros y la madrugada. ¿Salvador? Don Víctor Reyes. No sueles llamar a menos que la hora haya llegado. La hora ha llegado. La voz de Sebastián era baja y rápida. Hablaba con la taquigrafía ensayada de un hombre que había hecho esta llamada muchas veces en su cabeza, pero solo unas pocas en una habitación cerrada con llave. El códice ha sido leído, casi en su totalidad. Lo hizo una niña, la hija de la nueva ama de llaves. 3 años. Y nadie creyó que pudiera pasar, pero pasó. Quedan 2 páginas. Lorenzo ha empezado a mirarme diferente. Llamaron al doctor Lozano. Duplicaron la guardia sin hacer ruido. La última página hablará para mañana en la tarde, y cuando lo haga, el nombre de Sebastián será pronunciado en voz alta en una habitación a la que no sobreviviré. Necesito que abran las rejas con las primeras luces, dijo. No puedes esperar un día más. Víctor Reyes se rió. El sonido no era cálido. Salió de él como algo ensayado. No te preocupes, Salvador. Mañana, la sangre de los Garza te pagará por todo lo que te quitaron. Te sentarás en la silla de don Alejandro antes de que se ponga el sol. Yo me encargaré de Lorenzo, dijo Sebastián. Tú solo encárgate de la reja. Tú te encargarás de Lorenzo, repitió Víctor, como si las palabras fueran un pequeño favor que le estuviera concediendo. Descansa esta noche, viejo amigo. Mañana, la casa que le cerró sus puertas a un niño, le abrirá todas y cada una de ellas. La línea hizo clic. Sebastián dejó suavemente el teléfono sobre el escritorio. No veía, y no podía ver, la habitación al otro lado de esa línea. No vio el sillón de cuero en el que estaba sentado Víctor Reyes, ni a los 2 hombres parados junto a él, ni la forma en que Víctor colgó el auricular y se llevó una copa de vino tinto a la boca, sin prisa. Tampoco escuchó a Víctor decirle al más cercano de los 2 hombres, con el tono plano de quien da instrucciones sobre un cargamento de ganado. Sangre Garza es sangre Garza. No hay del tipo limpia ni del tipo sucia. Mañana terminamos con ese apellido, hasta la última gota, incluyendo al que nos sostiene el cuchillo. No escuchó al segundo hombre reír suavemente y responder, «Sí, patrón». No escuchó la copa de vino posarse en la mesa. No sabía nada de esto. Cruzó su pequeña habitación y apartó la cortina. El olivar yacía negro y silencioso más allá del cristal. En algún lugar, entre esos viejos árboles torcidos, un niño de 5 años había salido alguna vez de una casa de la mano de su madre.
Sebastián introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el pequeño crucifijo de madera de olivo. Lo rozó con los labios. Su voz, cuando salió, no fue más fuerte que el aliento que la transportaba. «Mamá, mañana traigo de vuelta tu apellido». Un hombre que confía en su enemigo ya ha olvidado que el odio también es un negocio. La mañana llegó gris. La lluvia se había reducido nuevamente a una fina niebla que se aferraba a los altos ventanales sin llegar a caer. Lorenzo no había salido de la biblioteca. Alberto Fuentes había ido a hacer las llamadas que no se podían hacer desde dentro de la casa, y el doctor Lozano había llegado por la entrada de servicio antes del amanecer y esperaba en el pequeño estudio al otro lado del pasillo. El códice yacía abierto frente a Lorenzo sobre la mesa de nogal, en la última página. No lo había tocado. Quería que fuera la niña quien lo leyera. Quería que la niña estuviera a salvo. Las puertas de la biblioteca se abrieron, y Sebastián entró. Llevaba la bandeja del té matutino con el mismo equilibrio con el que la había llevado durante 30 años. En la bandeja descansaba la pequeña taza de porcelana blanca con un fino borde de oro. Lorenzo usaba esa taza desde los 10 años. Sebastián la había elegido él mismo el día en que el niño tuvo edad suficiente para beber té junto a su padre por las mañanas. «Hierbabuena matutina, don Lorenzo», dijo Sebastián. Su voz era uniforme, cálida de la misma manera medida en que siempre lo había sido. Tal como le gusta. Lorenzo no levantó la vista al principio. Su mano se cerró alrededor de la taza por costumbre. La porcelana estaba caliente. El té olía como siempre había olido. Entonces, levantó los ojos. Mantuvo la mirada fija en el rostro de Sebastián un momento de más. En su mente, la vocecita de Emma de la noche anterior seguía repitiéndose una y otra vez. «Ten cuidado con el té que trae». Pero había otra voz dentro de él, también, más vieja y más fuerte. Una voz hecha de 34 años. Era la voz de un hombre que había sido subido en brazos por esas escaleras a los 4 años, ardiendo en fiebre. Que había aprendido a montar a caballo en los potreros del norte, con la mano de Sebastián firme en las riendas. Que había sido llevado a la escuela cada mañana durante 11 años por un hombre que nunca, ni una sola vez, había olvidado comprobar que el niño llevara la corbata derecha. La confianza no muere por una sola oración leída por una niña a medianoche. La confianza muere de manera mucho más lenta. La confianza era, en ese momento, más fuerte que el códice. Lorenzo bebió. El té era cálido, limpio, y sabía a las mañanas de su infancia. Dejó la taza y devolvió sus ojos a la última página. Sebastián no se movió. Pasó un minuto, luego otro. Entonces, la mano de Lorenzo comenzó a temblar. No fue mucho al principio. Podría haber sido el frío, pero la taza, que había vuelto a recoger sin pensar, se le escurrió de los dedos y golpeó el borde de la mesa. Se hizo añicos contra el nogal y cayó sobre la alfombra persa en 3 pedazos. El borde dorado roto a través del patrón. Lorenzo intentó ponerse de pie. Las rodillas le fallaron. Se sostuvo en la mesa con ambas palmas, y luego su cabeza descendió lentamente, sin voluntad, sobre el códice abierto. Al final del pasillo, una pequeña voz gritó. Emma caminaba hacia la cocina junto a su madre. Las puertas de la biblioteca estaban entreabiertas, y a través de ellas, había visto caer al hombre que le había hablado la noche anterior. Al hombre que tenía un códice enfrente y una pequeña taza blanca. ¡Mamá! Se soltó de la mano de Sofía y corrió hacia la biblioteca. Tenía 3 años y ninguna estrategia. Se subió a la silla junto a Lorenzo, pasó ambos bracitos alrededor de sus hombros y lloró sobre la espalda de su saco. Sebastián estaba de pie junto a la mesa. Sus manos se habían cruzado por inercia delante de él. Su rostro no revelaba nada, pero algo dentro de su pecho, algo más viejo que su odio y más silencioso que su plan,
se agrietó al ver las manitas de Emma sobre los hombros de Lorenzo. Alguna vez, él había sido ese niño, aferrado a un cuerpo que no quería estar sosteniendo. Se dio la vuelta. Salió de la biblioteca. En ese momento, el primer disparo reventó la entrada principal. Al primer disparo le respondió un segundo, y al segundo, una docena más. La pesada reja de hierro de la hacienda de los Garza, más vieja que la mayoría de los hombres que ahora disparaban contra ella, se dio con un crujido bajo y desgarrador, que viajó por el pasto húmedo y se coló en cada habitación de la casa. Marco estaba en la planta baja cuando ocurrió. Tampoco había dormido. Había estado de pie junto a la ventana de la sala principal, mirando el camino de entrada sin saber por qué no podía apartar la vista de él. Cuando las camionetas negras subieron a una velocidad que ningún vehículo de reparto tendría derecho a alcanzar. Gritó una vez, llamando a los jefes de la guardia, y sacó su arma antes de que se apagara el último eco de su propia voz. Cualquier rencor que Marco albergara contra su hermano mayor el día anterior, pertenecía ahora a un mundo diferente. Corrió hacia el vestíbulo y tomó el ala norte con 6 hombres. Recibió un impacto en el hombro en el primer intercambio de fuego, junto a la puerta del patio. No se detuvo. Dio órdenes a través de una mandíbula apretada contra el dolor, y los guardias que nunca lo habían querido del todo, y que en ese momento descubrieron que después de todo sí lo apreciaban, lo obedecieron. En la sala de estar del piso de arriba, Isabela marcó los números privados de 2 familias aliadas de manera consecutiva. Ambas líneas solo devolvieron un tono muerto. Marcó un tercero. El mismo silencio. Alguien, en algún lugar, había aislado la hacienda de cualquier voz que pudiera acudir en su ayuda. Colgó el auricular con una mano que se había vuelto sumamente firme. El miedo la había atravesado por completo y había salido por el otro lado. Por el pasillo que venía desde la biblioteca. El doctor Lozano ya había escuchado los disparos. Agarró el maletín de cuero con el que Alberto Fuentes lo había convocado en la madrugada. El maletín que contenía el pequeño frasco oscuro que Lorenzo le había pedido preparar, movido por un instinto que no supo nombrar en ese momento, por si alguna vez hace falta, y corrió. Cruzó las puertas de la biblioteca a una velocidad de la que ningún hombre de su edad debería haber sido capaz. Emma seguía trepada en la silla junto a Lorenzo. Alberto Fuentes había llegado a ellos un momento antes, y le sostenía la cabeza, separándola del códice. Sofía estaba detrás de Emma con ambas manos apretadas contra su boca, y cuando entró el doctor Lozano, solo dijo una palabra: «Por favor», y dio un paso atrás para darle espacio. Las manos del doctor se movieron sin el temblor que delataba su voz. Inclinó la cabeza de Lorenzo, revisó las pupilas, abrió el pequeño frasco y le administró su contenido, gota a gota, con la facilidad práctica de un hombre que se había preparado para esto toda la noche. «Llévate a la niña», le dijo a Sofía. «Ahora. A cualquier lugar. Ahora». Sofía levantó a Emma en brazos. Corrió por el pasillo lateral hacia las cocinas, en la parte trasera de la casa. Cerró la puerta por dentro con una llave que no sabía que recordaba que estaba en el llavero, bajo el candelabro de cristal del gran vestíbulo. Sebastián estaba de pie al pie de la ancha escalera. El humo entraba a la deriva por las puertas principales hechas añicos. Hombres con abrigos oscuros avanzaban a través del humo sin apresurarse. En el centro caminaba don Víctor Reyes, más viejo y más lento que sus soldados, llevando su abrigo de invierno con la pequeña y tranquila sonrisa de un hombre que había esperado toda una vida por este amanecer. Sebastián no sacó ningún arma. Avanzó para encontrarse con él. «Lorenzo ha caído», dijo. Su voz era baja, pensada solo para que Víctor la escuchara. «El códice está en la biblioteca. Podemos tomarlo ahora». Víctor Reyes le sonrió. La sonrisa no transmitía calor.
Se volvió hacia el hombre a su derecha y dio 2 breves órdenes, con voz lo suficientemente fuerte para que resonaran en todo el vestíbulo. Registren la casa. Encuentren al ama de llaves y a la niña. Algunos hombres confunden el sonido de los disparos con el sonido de la victoria. Víctor no dejaba de sonreír. Se volvió hacia Sebastián lentamente, como si el movimiento en sí fuera parte de un placer que se había prometido a sí mismo muchos años atrás. Del interior de su abrigo, sacó una pequeña y oscura pistola, y la levantó sin prisa hasta que el cañón descansó a la distancia de una mano del centro del pecho de Sebastián. Sebastián no se movió. Miró la pistola, luego miró el rostro de Víctor. «¿Qué haces?» Su voz fue apenas un murmullo. Aún no encontraba fuerzas para hacer nada más. Teníamos un acuerdo. Víctor se rió. Esta vez la risa fue delgada. Era la risa de un hombre que había esperado tanto tiempo para decir algo que el simple hecho de decirlo había casi dejado de ser satisfactorio. «Salvador», dijo, «eres un Garza. La sangre de los Garza debe morir. Incluso la sangre que tiraron a la basura. ¿De verdad creíste que te entregaría un imperio solo por cargar una bandeja durante 60 años? Sebastián se quedó muy quieto. 20 años de odio, de pequeños favores intercambiados a través de canales fríos, de promesas hechas en almacenes clandestinos. Un plan ejecutado a través de gotas de veneno escondidas en una botella de vino, y una sola palabra tallada en un crucifijo de madera que había besado la noche anterior. Todo se derrumbó dentro de él en el lapso de un latido. No cayó. No lloró. Simplemente se quedó allí y sintió que su vida se volvía más pequeña de lo que jamás había imaginado que podría ser. Víctor no bajó la pistola. Habló por encima del hombro hacia el más cercano de sus hombres, sin girar la cabeza. Todo lo que haya en esa biblioteca, la carta, el libro contable negro, el papel de nacimiento, la fotografía, todo al fuego antes de que nos vayamos. Nadie debe saber que el linaje Garza tuvo otra rama. Lo borraremos por completo. El hombre asintió. Detrás de ellos, en el otro extremo del vestíbulo, una puerta se abrió y no se cerró bien. 2 de los soldados de Víctor la atravesaron arrastrando a Sofía por el brazo. Emma se aferraba al cuello de su madre con sus 2 manitas. Emma ahora lloraba abiertamente, un sonido alto, agudo, interminable. Y Sofía intentaba interponer su propio cuerpo entre los hombres y su hija, sin soltar jamás a la pequeña. El cabello de Sofía se había soltado. Tenía un corte en la mejilla. No gritaba. No suplicaba, solo giraba su cuerpo una y otra vez para mantener a su hija a sus espaldas. Emma vio a Sebastián. Sus ojos, enormes y húmedos, se clavaron en él durante un largo segundo a través del humo y el mármol arruinado. Sebastián la miró y, en el rostro pequeño y aterrorizado de la hija del ama de llaves, vio a un niño que había pasado 60 años fingiendo no recordar. Un niño de 5 años caminando fuera de esta misma casa de la mano de su madre, sin saber aún qué era un apellido, sin saber aún que la forma de una puerta cerrándose a sus espaldas se convertiría en la forma de cada hora de cada año del resto de su vida. Algo en su interior, algo más viejo que su odio, se puso en pie. Víctor no se dio cuenta. Ya estaba hablando. «La niña primero», dijo, con la voz plana de un hombre dando instrucciones domésticas. Luego la madre, luego Sebastián. Lorenzo al final, si es que sigue respirando cuando terminemos aquí, uno de los soldados. Un hombre más joven con ojos oscuros y pulso firme. Levantó su arma y giró el cañón hacia Emma. Sofía dejó escapar el primer sonido de toda su mañana. Un sonido bajo, herido, como de un animal acorralado, y tiró de su hija hacia abajo, contra su pecho. Sebastián no lo pensó. Ya había pensado lo suficiente para toda una vida.
Se movió más rápido de lo que un hombre de 72 años tenía derecho a moverse. Del interior de su puño izquierdo, de ese lugar donde nunca se suponía que un mayordomo llevara algo más afilado que un trapo, sacó un pequeño cuchillo de plata con mango de hueso. Lo había llevado ahí durante 20 años. Lo había pulido cada domingo por la mañana, y nunca antes lo había desenfundado en una habitación donde alguien pudiera verlo. Lo clavó en el dorso de la mano con la que Víctor Reyes sostenía el arma. Víctor gritó. La pistola cayó y resonó contra el piso de mármol. El soldado de ojos oscuros giró su arma por reflejo hacia Sebastián, pero ese reflejo le costó medio segundo. Y medio segundo era todo lo que Sebastián necesitaba. Ya se estaba moviendo hacia Sofía y Emma. Agarró a Sofía por el codo con la mano izquierda y la pequeña cintura de Emma con la derecha, y las empujó a ambas con fuerza y sin ceremonia hacia una puerta de madera escondida bajo la curva de la gran escalera. Era una puerta por la que los niños Garza habían pasado 1000 veces sin notarlo. Parecía un armario para los empleados de servicio. Sebastián había instalado la cerradura él mismo, 40 años atrás, por órdenes de don Alejandro, y solo había una llave. Estaba en su bolsillo. La giró. Empujó la puerta con el hombro. Detrás de ella, una estrecha escalera de piedra se hundía en la oscuridad, directo a la entrada de una red de túneles que un constructor había excavado bajo la hacienda en 1892 por razones que alguna vez fueron políticas y que desde entonces habían sido olvidadas. Sebastián se acercó al oído de Sofía. El humo les picaba en los ojos a ambos. Vete hacia el oriente. Hay una puerta al final que se abre hacia la recámara de Lorenzo. No te detengas por nada. No respondas a ninguna voz. Sofía lo miró durante una fracción de segundo. Fue suficiente. Se dio la vuelta y corrió, con Emma apretada contra su pecho, hacia la oscuridad. Sebastián cerró la puerta, giró la llave desde afuera, y luego la rompió dentro de la cerradura con un giro seco de su palma hacia abajo. Aún podían forzarla, pero les tomaría tiempo. Y el tiempo ahora le pertenecía a los pequeños pies de la hija de un ama de llaves corriendo sobre la piedra. No regresó al gran vestíbulo. Se fue hacia el otro lado. Volvió a la biblioteca. El doctor Lozano había recargado a Lorenzo medio incorporado en un carrito rodante traído del cuarto médico. Los ojos de Lorenzo seguían rojos. Sus labios seguían pálidos, pero estaba despierto. Y cuando vio a Sebastián en el umbral de la puerta, con sangre en el puño de la camisa, no levantó ningún arma. Sebastián cruzó la habitación. Se arrodilló junto al carrito. No pidió perdón. No lo merecía. Y sabía que pedirlo era, en sí mismo, un tipo de robo. Solo dijo, perdóneme, o máteme, lo que usted decida. Pero primero, déjeme ayudarle a salvar a la niña. Lorenzo lo miró durante mucho tiempo. Todo lo que los ojos de un hombre podían cargar, lo cargaban en esa mirada. Veneno. 34 años. Un olivar. Una pequeña taza blanca. El sonido de su padre cayendo durante la cena 2 meses atrás. Y de pronto, algo más. Ve tú primero, dijo Lorenzo. Yo te sigo. Sebastián se levantó. Cruzó hasta el tercer librero en la pared oeste y jaló un libro que nadie en la familia había elegido abrir nunca. El librero se abrió hacia adentro. Los guió a la segunda entrada de los túneles que había memorizado solo durante 60 años. La redención no borra lo que un hombre ha hecho. Solo decide lo que hará con el tiempo que le queda. El túnel era más estrecho que un pasillo normal. Las paredes de piedra albergaban un frío que ninguna estación podía calentar. Pequeñas lámparas de aceite habían sido colocadas en soportes de hierro cada pocos metros, y aunque la mayoría se había apagado hacía años, Sebastián las había vuelto a encender durante sus caminatas privadas por este pasaje, una por una. A lo largo de los años, nadie había notado sus ausencias. Conocía cada escalón,
Los había contado todos en la oscuridad. Guió a Lorenzo, a Alberto Fuentes, al doctor Lozano y a los 4 guardias que quedaban por la rama principal del túnel, la que corría hacia el oriente. En algún lugar por delante de ellos, en la misma oscuridad, pero desde la entrada opuesta, Sofía y Emma corrían hacia el mismo punto, en la intersección, donde 3 pasadizos de piedra se encontraban debajo del centro exacto de la casa. Los 2 grupos se encontraron en el pequeño círculo de una luz temblorosa. Emma se soltó de los brazos de su madre antes de que Sofía se hubiera detenido por completo. Corrió por las piedras con sus piernas demasiado cortas para la distancia y echó ambos brazos alrededor del cuello de Lorenzo. No habló, simplemente se aferró a él. Lorenzo bajó el rostro sobre su pequeña cabeza de cabello oscuro y la abrazó con el brazo que no tenía apoyado contra la pared. Sofía se quebró contra el hombro de Alberto Fuentes, de esa manera en que una mujer se derrumba cuando lleva una hora negándose a hacerlo. El momento duró lo que dura un suspiro. Al fondo de la rama oriente, a sus espaldas, la madera se astilló. La puerta asegurada bajo la escalera había cedido. La voz de Víctor Reyes bajó por la piedra en órdenes cortas y rasposas, y tras su voz, pisadas apresuradas. 4 hombres entraron en la intersección detrás de él. El tiroteo comenzó de inmediato, y las balas no tenían a dónde ir. Chocaban contra la piedra, escupiendo chispas del color de estrellas diminutas. El aire estrecho se llenó de un humo que no lograba dispersarse. 2 de los guardias Garza cayeron en el primer intercambio, uno en silencio, el otro con un grito breve y agudo que se apagó antes de llegar al techo. 3 de los hombres de Reyes cayeron como respuesta, uno a manos de Lorenzo, y los otros 2 a manos de los guardias más viejos que habían servido a don Mateo en guerras pasadas. Víctor seguía en pie. Tenía la mano derecha envuelta en un trapo rojo, pero con la izquierda había tomado la pistola. La apoyó contra el muro de piedra. Apuntó a Lorenzo. Lorenzo había girado su cuerpo para cubrir a Emma. Le daba la espalda a Víctor. No podía ver que la pistola se levantaba. Sebastián sí lo vio. Se movió. Cruzó los 2 metros que los separaban sin ninguna gracia en absoluto, y plantó su propio pecho en la línea que tomarían las balas. 3 disparos. El primero le entró alto en el pecho, el segundo, más bajo. El tercero le dio en un costado del vientre y lo hizo girar a medias, cayendo sobre una rodilla, y luego sobre ambas. Lorenzo se dio la vuelta. Disparó 2 veces. No falló. Víctor Reyes golpeó contra la pared a su espalda, se deslizó por ella y no volvió a moverse. Al fondo del túnel resonaron más pasos corriendo. Marco, pálido por su propia herida, llegaba con los refuerzos que había reunido del ala norte. Juntos se volvieron hacia la planta principal de la casa y terminaron con lo que quedaba de los hombres de Reyes en el vestíbulo principal. El candelabro seguía colgando. La hacienda seguía en pie. La casa de los Garza estaba llena de humo y sangre, pero sus muros estaban exactamente donde siempre habían estado. En el túnel, Sebastián yacía sobre las piedras. Su respiración llegaba en bocanadas cortas y húmedas. Su abrigo negro de mayordomo se había oscurecido aún más, de forma irregular a lo largo del pecho y un costado del vientre. Sus manos, que habían pasado 60 años siendo colocadas exactamente donde debían estar, habían perdido su orden. Una había caído abierta junto a su cadera. La otra todavía aferraba la parte delantera del saco de Lorenzo. Lorenzo se arrodilló a su lado. Deslizó la mano por debajo de la cabeza del anciano y la levantó suavemente sobre su propio muslo, de la misma manera en que un hombre levanta algo que ya está roto, pero que aún se puede cargar. El doctor Lozano trabajó sobre las heridas. Después de un momento, sus manos se volvieron más lentas. Luego se detuvieron. Miró a Lorenzo y no dijo lo que no necesitaba ser dicho. Sebastián seguía respirando. Apenas, pero respiraba.
Su mano derecha soltó el saco de Lorenzo y se movió de manera inestable hacia el interior de su propia chaqueta. De un pequeño bolsillo interior, extrajo un trozo de papel doblado. El papel era fino, amarillento y desgastado en los pliegues. Había sido doblado y desdoblado cientos de veces durante muchos años. Lo ofreció. Lorenzo lo tomó. No lo abrió de inmediato. Se lo pasó a Alberto Fuentes sin apartar los ojos del rostro de Sebastián. Alberto desdobló la página bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite más cercana. En su superficie, dibujados con caligrafía vieja y cuidadosa, se encontraban los últimos símbolos del códice, los que nunca habían estado en el libro porque habían sido arrancados de él y escondidos dentro del bolsillo de un abrigo durante más de 20 años. Emma dio un paso adelante. Sofía la sostenía de la mano. La niña miró las marcas. Su voz, cuando salió, era muy pequeña, pero no tembló. Tradujo los símbolos uno por uno, de la manera en que su abuelo le había enseñado. Y Alberto fue leyendo las palabras en voz alta, a medida que ella las descifraba, hasta que la oración quedó completa flotando en el aire del túnel. Al Garza que lea esto al final. Perdona al primer hijo. Él solo quería un nombre en la mesa. No nació siendo un traidor. El silencio lo convirtió en uno. Los ojos de Sebastián se habían desenfocado. Giró la cabeza con la poca fuerza que le quedaba hacia Lorenzo. Su voz casi había desaparecido. Salía en pedazos. Toda mi vida. Solo quise escuchar una vez que mi familia pronunciara mi nombre. Lorenzo tomó la mano del anciano entre las suyas. Algo en él. Algo que no se había movido desde la noche en que se paró en el pasillo de un hospital, 2 meses antes, y vio cómo subían las sábanas sobre el rostro de su padre. Se rompió. Las lágrimas que se había negado a gastar ante cualquier testigo cayeron ahora sobre el dorso de la mano fría de Sebastián. Su voz se quebró en la palabra que nunca había usado. Tío Sebastián. Sebastián sonrió. No era la sonrisa educada de un sirviente. No era la sonrisa entrenada de un hombre cargando una bandeja. Era la primera sonrisa genuina que su rostro había esbozado en los 60 años que le había servido a esta casa. Y le pertenecía a un niño de 5 años, al que, por fin, habían llamado de vuelta adentro. Emma se soltó de la mano de su madre. Se agachó y recogió el pequeño crucifijo de madera de olivo, que se había caído del abrigo de Sebastián al recibir los disparos. Lo colocó con mucho cuidado, usando ambas manitas, en la palma abierta del hombre. Sebastián cerró los ojos. La lámpara de aceite por encima de él parpadeó una vez, luego se estabilizó, y no se apagó. Habían pasado 3 semanas. La hacienda de los Garza había sido reparada de la manera silenciosa y minuciosa en que siempre se reparan las casas de esa edad. Las rejas principales habían sido colgadas nuevamente en sus viejas bisagras. Las marcas de las balas en el mármol habían sido pulidas hasta que la piedra las recordaba solo como pequeñas sombras bajo ciertos tipos de luz. Allá afuera, en el olivar, la escotilla bajo la antigua bodega había sido sellada con mortero nuevo. Y encima de ella se había plantado un olivo joven, justo donde la tierra había sido abierta. Lorenzo estaba de pie al frente del gran vestíbulo en una tarde despejada de finales de otoño. Los capitanes de la familia estaban presentes. Los jefes de las 3 casas aliadas estaban presentes. Isabela estaba a su derecha, con un vestido del color del vino oscuro. Marco, con el brazo aún vendado debajo de su chaqueta, estaba a su izquierda. Lorenzo no leyó de ningún papel preparado. Habló de manera llana, con la voz de un hombre que había pasado 3 semanas aprendiendo a decir cosas verdaderas en voz alta. El nombre de Salvador Ríos Garza sería ingresado en el registro familiar, justo al lado del nombre de don Alejandro, con la misma tinta que cualquier otro Garza que hubiera vivido y servido.
las viejas leyes de honor de sangre, las que alguna vez permitieron que a un niño de 5 años se le echara de esta casa a mitad de la noche, habían terminado. No sobrevivirían ni una generación más. La larga guerra con los reyes había terminado. Lo que quedaba de su cártel había rendido las armas y firmado la paz en la mesa de Alberto Fuentes, y en memoria de la mujer que crió sola a un hijo mayor en una humilde casa, se construiría una fundación con el nombre de Catalina Ríos, para cuidar a aquellos niños que el mundo no había considerado lo suficientemente importantes como para darles un nombre. Esa tarde, en la capilla familiar, Emma se acercó cuidadosamente al altar con la mano de Sofía, apoyando firmemente su espalda. Colocó el pequeño crucifijo de madera de olivo sobre el mantel blanco, junto al retrato recién pintado del tío Salvador Ríos Garza, cuyo rostro por fin tenía permitido colgar en la casa que alguna vez se lo había negado. Sofía y Emma no se marcharon de la hacienda. Se quedaron no como empleadas, sino como familia. Bienvenidas, por su propio nombre, en todas las mesas. Esa noche, en la biblioteca, Lorenzo estaba de pie junto al alto ventanal. El códice yacía abierto frente a él. Esta vez no leyó de él. Levantó una pluma y, con su propia y cuidadosa tinta negra, comenzó a escribir la primera línea de un nuevo capítulo. Esta historia nos recuerda que la verdad no depende de la edad, del rango, ni del poder. A veces, la persona que ve con mayor claridad es a la que todos los demás han pasado por alto. Una verdadera familia no se construye únicamente sobre la sangre. Se construye sobre la valentía de nombrar lo que se hizo mal y devolver la dignidad a quienes alguna vez se les fue negada. Si tú fueras Lorenzo, ¿habrías perdonado a Sebastián? Y en tu propia vida, ¿ha habido alguien que esperó demasiado tiempo por una sola palabra de reconocimiento y nunca la recibió? Por favor, comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, presiona el botón de me gusta. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video con alguien que ames y déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. Te deseamos a ti y a tu familia mucha salud, días de paz y la valentía de decir la verdad cuando sea el momento de hablar. Nos vemos en el próximo relato, donde un hombre poderoso descubrirá que la mujer a la que ha amado durante 10 años nunca fue exactamente la persona que él creía que era. Una casa construida sobre el silencio será heredada, un día, por el niño con la valentía suficiente para hablar. Y esa, tal vez, sea la única herencia que realmente vale la pena dejar.